¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, y también muy buenas tardes, Universidad Panamericana, que hoy nos encontramos en la residencia de esta universidad. Y pues nos encontramos para realizar una charla de corte informal con el doctor Rodolfo Luis Vigo, una de las mentes creadoras y propositivas desde Latinoamérica de una construcción sin duda epistemológica muy interesante que hoy en día es la idea del neoconstitucionalismo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, soy yo el encantado de poder recibirlo y charlar estos temas siempre tan interesantes. Doctor, a mí me gustaría empezar la entrevista con una pregunta que sin duda Alexi también la planteó. En la época y en el siglo XXI, ¿cuál es la naturaleza hoy del derecho? Bueno, a mí me parece que quizás la mejor forma de responder es identificar las perspectivas sobre la pregunta de qué pensamos o qué es el derecho, desde, me parece, las tres teorías un poco predominantes de mayor relevancia y significación hoy en el panorama doctrinario. Por un lado están los positivistas, que como dice Alexi, su característica central es que no admiten conexiones necesarias, conceptuales, intrínsecas entre el derecho y la moral. Para decirlo en una fórmula de Kelsen, cualquier contenido puede ser derecho. Aquí también incluimos aquellos que admiten, como el positivismo incluyente, esas conexiones que pueden darse de una manera contingente. El problema entonces del positivismo es que no hay conexiones necesarias entre el derecho y la moral, cualquier contenido puede ser derecho. En segundo lugar, tenemos aquellos que, como los críticos, aquí hay también un amplio repertorio de alternativas, en definitiva remiten el problema del derecho al poder, sea en clave estrictamente política, económica, psicológica, etc. Pero en definitiva, el derecho queda en buena medida, me parece, debilitado o remitido a estas otras disciplinas. Y finalmente están las posturas no positivistas que admiten una concepción esencial y necesaria entre derecho y moral, de manera tal de que no cualquier contenido puede ser derecho. Para decirlo de una manera todavía más clara, quizás hay un límite al derecho que lo fija la moral, de manera tal de que si de pronto una autoridad habilitada con competencia para crear derecho, e incluso si esa autoridad al momento de crear derecho respeta el procedimiento y no violenta la norma superior, e incluso el derecho que crea finalmente es eficaz, a pesar que sean todos estos requisitos, si hay una contradicción grave y evidente, algunas exigencias morales, ese propósito creador de derechos se verá frustrado, abortado, no logrará esa autoridad crear derecho. Con lo cual se advierte desde esta perspectiva que en definitiva hay una especie de juridicidad que fija la moral, indisponible por aquel que se propone crear derecho. Para utilizar la fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho, aunque lo diga el Papa Francisco, Naciones Unidas, toda la comunidad, etc. Eso no es derecho. En consecuencia, acá hay esa especie de coto vedado, para utilizar la exitosa fórmula de Garzón Valdés, hay un coto vedado para la autoridad. No puede ser cualquier contenido derecho. Yo creo que en consecuencia, incluso fijando posición sobre estas tres teorías, por supuesto yo me inscribo en esas posturas no positivistas que en definitiva apuestan, es cierto, por un lado a la autoridad, a la comunidad, etc., pero hay algún límite
que pone una moral racional, exigencias morales. Esos límites que pone la moral racional, quizás el mejor modo de decirlo en una terminología que todos captamos y reconocemos, es en definitiva los derechos humanos. Porque en consecuencia, si hay en el derecho una violación grave y evidente a los derechos humanos, eso no será derecho y por ende, quien ha creado ese derecho o quien lo cumple ese derecho, se le genera un riesgo, sigo con Alexis, a una eventual responsabilidad jurídica por haber creado o aplicado un derecho que por su injusticia extrema no merece ser reconocido como derecho. Doctor, ahora bien, usted se inscribe en este movimiento intelectual del neoconstitucionalismo, ¿no? Un movimiento que tiene bases filosóficas, que aborda cuestiones de lo jurídico, pero a mí me inquieta una cuestión. Si uno se remonta a las corrientes del derecho, encuentra el justnaturalismo, que habla de que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral. El positivismo nos dice no tienen nada que ver, no están conectadas. Después dicen, bueno, al parecer siempre sí hay unas cuantas conexiones necesarias, pero lo que a mí me inquieta es cuando uno habla de neoconstitucionalismo, siento alguna confusión en relación a la postura que toma con derecho humano, porque se me hace muy similar al justnaturalismo. ¿Cuál es la distinción entonces? Bien, no, muy interesante pregunta, porque seguramente ustedes saben que hay todo un debate terminológico de cómo llamarlos a esa corriente de autores que en definitiva su nota es de haberse dedicado a estudiar el Estado de Derecho constitucional, precisar una serie de conceptos, una agenda de problemas y al mismo tiempo formular una serie de conceptos, principios, argumentos, etcétera, argumentación, etcétera. Entonces se ha discutido. A mí me sigue pareciendo, hará cosa de unos 20 o 30 días estuve en Colombia debatiendo justamente este tema con Manuel Atienza, y él también planteaba algunas dudas, aunque prefería hablar de pospositivismo. Yo sigo pensando que es conveniente hablar de neoconstitucionalismo, más estando en México, donde ha habido efectivamente una promoción de esta denominación por profesores precisamente de la Universidad de la UNAM, como Miguel Carbonell. Me parece que hoy se puede hablar de esta corriente de neoconstitucionalistas, cuyo rasgo común es haberse dedicado, como decía yo, a explicar al Estado de Derecho constitucional, a avalar al Estado de Derecho constitucional y promover el Estado de Derecho constitucional. Bien, pero me parece que es posible reconocer entre los autores neoconstitucionalistas a tres grandes versiones. En primer lugar estarían el neoconstitucionalista positivista, que como Ferrajoli piensa que el Estado de Derecho constitucional es un reforzamiento, la culminación del positivismo jurídico. En segundo lugar están los neoconstitucionalistas no positivistas, pero de raigambre kantiana, constructivista. Aquí está Alexis, claramente, aquí está Nino, está, bueno, de algún modo Dworkin. Siempre es difícil hablar de anglosajones, de una realidad europea continental como es el Estado de Derecho constitucional. Pero bueno, también está Atienza, etc. Pero hay un tercer grupo, que son los neoconstitucionalistas, por supuesto, no positivistas, pero me parece que el mejor modo de identificarlo como neoconstitucionalistas justnaturalistas. Y aquí yo precisamente me siento muy cómodo en esta tercera corriente, que de algún modo pueden expresar, por ejemplo, me parece en España claramente Andrés Ollero, magistrado del Constitucional y catedrático de Filosofía del Derecho en la Rey Juan Carlos,
que por ahí en mi país pueden expresar Cianciaro, Alfonso Santiago, Daniel Herrera, en Colombia Mora Restrepo, bueno, en fin, autores, que estos tercera corriente de neoconstitucionalistas más bien no remiten a Kant, al constructivismo, sino remiten a Aristóteles. Por ende, los derechos humanos en los neoconstitucionalistas no positivistas kantianos son en definitiva, podríamos decir, construcciones, como diría Alexis, presupuestos éticos del diálogo racional. En cambio, las posturas más aristotélicas, los derechos humanos son apropiaciones, aquello que le pertenece y a cada miembro de la especie humana y cuyo título es precisamente su naturaleza humana. Recordemos que para Alexis, siguiendo a Habermas, persona humana es aquel que posee competencia comunicativa, es un animal discursivo. En cambio, para la propuesta aristotélica, individuo, persona humana es lo mismo, porque en definitiva se adopta una postura de personalismo ontológico. Cualquier miembro de la especie humana es titular de una serie de derechos que ni siquiera él puede enajenar, y por supuesto mucho menos la comunidad, la sociedad, la autoridad, etc. En consecuencia, me parece que la pregunta es procedente, más allá de que he señalado que hay discusiones sobre cómo llamar a estas corrientes, pero yo me inclino a mantener esta convención que se ha adoptado lingüística de llamar a todos estos autores que avalen, promueven, explican el Estado de Derecho Constitucional, neoconstitucionalistas, positivistas y casi en soledad Ferrajoli, neoconstitucionalistas no positivistas kantianos, me parece la figura más importante sin duda Robert Alexis, y neoconstitucionalistas y naturalistas, ¿no? Y es interesante a su vez precisar que entre los neoconstitucionalistas no positivistas kantianos y los neoconstitucionalistas y un naturalista aristotélico se da una amplísima coincidencia. Yo creo en algún artículo identifico como 13 tesis en las que coinciden. Y entonces, más allá de estas tesis, ¿dónde está la diferencia? A la hora de la fundamentación. La noción antropológica de los kantianos es diferente a la aristotélica. Una segunda diferencia es que algunos neoconstitucionalistas kantianos, como Alexis, no se ocupan de la retórica, pero Atienza sí se ocupa de la retórica. En cambio, los aristotélicos en general confían en la retórica porque las verdades de la razón práctica prudencial donde nos movemos los juristas, necesitamos apelar no solamente a razones objetivas, verdaderas, sino persuasivas. Por aquello que decía Aristóteles y auspiciaba Aristóteles, que los que hablaban en nombre de la verdad y la justicia también apelen a la retórica y que no solamente sean aquellos que hablan del error y la injusticia los que apelan a la retórica, ¿no? Me parece que ese es el panorama, pero podemos detenernos en algunas tesis para corroborar lo que yo he afirmado un poco dogmáticamente. Si quieren paso a las tesis coincidentes entre neoconstitucionalistas kantianos y... ¿Por qué es llamativo? Se darán cuenta ustedes que uno tiene muchos años, casi décadas, más de 40, en el ámbito de la filosofía del derecho. Y es interesante corroborar esto. Allá en los comienzos, en definitiva, el gran debate a lo que uno veía en los congresos y las opciones que se le ofrecían de grupo era, o uno se ponía entre los positivistas, por supuesto, ahí bajo la protección de Kelsen, o se ubicaba entre los naturalistas. Muy bien. Pero ahora el panorama ha cambiado, porque lo que uno ve es, discutiéndole a los positivistas, dos grupos: los neoconstitucionalistas no positivistas y los neoconstitucionalistas naturalistas. E incluso autores como Alexis
estoy trabajando justamente en una exposición que dio Alexis, en donde él analiza la evolución de sus 30 años de pensamiento, una ponencia que hubo 2011-2012 en Finlandia, en una cátedra especial organizada por Armio, y justamente es muy interesante esa evolución, porque Carlos Bernal Pulido comenta esa evolución en un libro, La doble naturaleza del derecho, me parece, publicado, pero no, o sea, lo que estoy hablando es de un libro coordinado por Bernal Pulido que lleva por ese título. No es La doble naturaleza del derecho como es ese librito que vos recordabas de Marcial Pont, apuntando a un artículo que así se llama de Alexis. La doble dimensión del derecho, algo así, pero muy parecido. Bueno, ahí dice cuánta evolución ha habido, dice Bernal Pulido, que efectivamente, que de algún modo Alexis cada vez termina coincidente con muchas tesis de Tomás de Aquino, de Finis, etc. Pero vamos a las tesis coincidentes más allá de esa evolución de Alexis, ¿no? A ver, pensemos. En primer lugar, esa fórmula de la injusticia extrema no es derecho, que por supuesto Alexis reivindica desde la autoridad de Radbruch, pero esa fórmula es muy parecida a la ley injusta, no es ley, sino es corruptio legis, que es una metáfora putrefacta, es una ley putrefacta. Y por supuesto, ley injusta, en esa visión, por ejemplo, tomista, no es cualquier nivel de injusticia, es la injusticia grave, porque todos reconocemos que puede haber distintos niveles de injusticia. Pongamos 3 ejemplos para utilizar tríadas como utiliza Alexis. A ver, por supuesto que es injusto que a mí me hagan jabón. Claro. También es injusto que a mí no me paguen un mes de sueldo. Y también es injusto que me descuenten 10 pesos mexicanos en mi sueldo. Claro, pero estas 3 injusticias tienen gravedades muy diferentes y por ende consecuencias muy diferentes. Si a mí me vienen a buscar para hacerme jabón, indudablemente una será mi reacción, mi discurso frente a ese nivel de injusticia, que si me sacan un mes de sueldo y que si me descuentan 10 pesos, porque yo protestaré también por 10 pesos. Pero claro, mi reacción frente a esas 3 injusticias, la evidencia de esa injusticia, que incluso pareciera que en los 3 casos no tenemos duda de la injusticia. Supongamos que me contaron un mes porque sí, porque se equivocaron, porque el que me liquida el sueldo me tiene rabia o por lo que sea. Bueno, entonces, la injusticia extrema no es derecho. Esto es tesis alexiana y tesis aristotélico-tomista y tesis del naturalismo clásico, de Villey, de Kalinowski, de Fini. Bueno. Una segunda tesis, la argumentación. Simplificando, todo lo que se nos había explicado antes bajo el rótulo de interpretación, eso ha quedado absorbido hoy y ampliado por la argumentación. Los juristas, cuando decimos el derecho, y esa es nuestra función, jurisdictio, el docente lo dice enseñando al derecho, obviamente el que crea lo dice autoritativamente, el abogado asesorando sobre el derecho, pero los juristas estamos para decir el derecho. Muy bien, digo, esta idea de que al decir el derecho hay que decirlo no simplemente autoritas, non veritas, facin legi, un poco lo que dijo Hobbes y le gusta repetir a Ferrajoli, sino veritas, non autoritas, facin legi. O sea, es desde la razón, no desde la autoridad, que decimos el derecho. Toda esta idea de la argumentación, de dar razones cuando decimos el derecho y sobre todo cuando lo imponemos, que la autoridad
si quiere que reconozcamos a eso que nos dice como derecho, dándonos derechos, pero sobre todo imponiéndonos deberes, exigimos a la autoridad que al imponernos deberes, al disponer de mi libertad, yo le pido a la autoridad que me dé razones, que me trate humanamente. ¿Por qué voy a respetar la autoridad si lo único que me dice cerrar la ventana? ¿Por qué si tengo calor? A lo mejor la autoridad está enferma y tiene fiebre y él es el que está enfermo. Y me está diciendo que yo cierre la ventana porque tiene frío. Que mejor se vaya al médico, que no me diga a mí que me imponga cerrar la ventana. Entonces, todo el tema de la argumentación, de dar razones junto al derecho, a la justificación interna en Alexi, lógica, justificación externa, razones, eso obvio, eso es tanto de Alexi como del naturalismo. Bueno, en tercer lugar, la superación de la pirámide, la crisis del sistema jurídico fuerte, la crisis del sistema jurídico fuerte. ¿Se acordarán ustedes? Solo con normas. Kelsen no quería saber nada de principios. En su último libro que estaba escribiendo cuando murió, 1973, Teoría General de las Normas, capítulo 28, insiste contra Joseph Esser, que no quiere saber nada de principios, o sea, de derechos humanos dentro del sistema jurídico. Obvio, está claro que Alexi y el naturalismo siempre han reconocido que no solamente hay normas, hay principios que donde en los principios hay, a mí me gusta utilizar esa metáfora, hay derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia. Yo, desde el principio de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad, puedo obtener innumerables, infinitas respuestas jurídicas. Entonces digo, esta idea de un sistema con principios, con una jerarquía no a priorística, sino móvil que depende de los casos, en fin, la crisis del sistema jurídico fuerte. En cuarto lugar, me parece la crisis de la soberanía, la crisis de los estados nacionales, la crisis, y en este sentido me parece que uno puede invocar, recordemos que en Kelsen, en definitiva, el Estado era el ordenamiento jurídico. Hoy sabemos que la última palabra del derecho mexicano, del derecho argentino, no lo dan los órganos superiores del Estado mexicano y argentino, ni siquiera la Corte Suprema mexicana o argentina, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México puede haber decidido tener tribunales militares y sin embargo afuera de México, desde Costa Rica, le dicen no. Entonces, bueno, por mencionar alguno más, la importancia de la ética del operador del derecho, lo que ha llamado Atienza, virtudes judiciales. Si uno se recuerda el positivismo del siglo XIX, Montesquieu, ser inanimado, Bush de la Loire. Si Al Capone da lo mismo que sea Al Capone o Savigny el que opera el derecho, porque él va a tener que decir la ley y punto. Si vamos a Kelsen, el acto de interpretación, se acordarán ustedes de la teoría pura, el acto de interpretación como acto de conocimiento o de voluntad. Voluntad, elige, y al elegir, irracional. Bueno, ahora sabemos Habermas. Entre los presupuestos éticos de los que van a dialogar racionalmente está la sinceridad. No hay diálogos racionales con insinceros. Por ende, hay presupuestos éticos que quien quiere ser racional tiene que respetarlo. Esta dimensión ética del sexto. Dentro del derecho están los principios. Y los principios son, utilizo a Alexi, contenido moral y forma jurídica. Si vamos a Dworkin, igual, los principios son los derechos individuales o también
Dworkin, los principios son exigencia de justicia, equidad u otra dimensión de la moralidad. O sea, no solamente la moral está operando como un límite del derecho, sino que dentro del derecho hay mejores y peores respuestas jurídicas. Y los principios, que son mandatos de optimización, piden las mejores respuestas jurídicas. Claro, a ver, un ejemplo. Si un juez penal quiere imponer una pena de muerte, porque la ley lo autoriza, el límite moral dice: señor, usted no puede imponer, porque la pena de muerte está rechazada por la moral y es una injusticia extrema que una ley imponga la pena de muerte. Es una injusticia extrema. Por eso, juez, olvídese de esta ley. Pero además le dice la moral: ojo, juez, usted a los homicidios los puede sancionar entre 8 y 25 años, pero yo le digo que si a un homicidio leve, con una serie de circunstancias atenuantes o eximente, le impone 25 años, eso moralmente está mal, aunque esté tolerado por el derecho, porque usted puede entre 8 y 25 años, ¿se entiende? Entonces, los principios piden la mejor respuesta posible, ¿eh? Y una última, para no aburrirlo de conexión, y además porque a lo mejor no me acuerdo de las 13 tesis, lo más probable es que no me acuerdo de las 13 tesis en las que coinciden neoconstitucionalistas kantianos y neoconstitucionalistas aristotélicos, digo, es aquello de la objeción moral, la objeción de conciencia. Esto es Alexis. Alexis pone 3 conexiones entre derecho y moral: límite moral, dentro del derecho está la moral con los principios, y en tercer lugar, el derecho de nuestros días, el derecho del Estado de Derecho Constitucional, que se toma en serio el ciudadano, por eso el ciudadano le exige que dé razones, etcétera, etcétera, etcétera. También este derecho, el derecho del Estado de Derecho Constitucional encuentra un límite en la obligatoriedad, que es la moral racional del obligado, del destinatario. Si viene un médico, un juez le dice a alguien: usted se va a hacer la transfusión de sangre porque la ha ordenado el médico. Pues no, yo soy testigo de Jehová, y en consecuencia eso que vale como obligación para cualquiera, para mí no vale, por mi moral. Entonces, la objeción moral, el límite moral, subjetivo, racional, que encuentra el derecho en su obligatoriedad. Y esto está avalado por Alexis, por Carlos Nino y por supuesto, me parece, por el naturalismo más consecuente, más consecuente. En todo esto hay matices, muchos matices, por eso uno tiene que, en fin, dejar siempre puertas abiertas. En este rastreo de, si mal no conté, son 7 u 8 coincidencias entre el derecho y la moral, entre el neoconstitucionalismo kantiano, no positivista, constructivista, y el neoconstitucionalista y un naturalista aristotélico, vemos que hay muchas coincidencias. Pero también está la diferencia en el plano de la fundamentación. Yo creo que la concepción antropológica ahí, y también la noción de razón práctica. Ambos hablan de razón práctica. Bueno, me olvidaba, ¿ven? Ahí hay otra coincidencia, razón práctica. Por supuesto, piensen ustedes que Alexis dice que el derecho, que la razón práctica, el discurso práctico, la razón práctica, necesita del derecho para que la razón práctica adquiera realidad, porque el derecho viene a suplir, el derecho nace, según Alexis, para suplir 3 debilidades del diálogo racional. Bueno, entonces, la razón práctica, el discurso práctico necesita el derecho para ganar realidad, pero el derecho necesita de la razón práctica o moral para ganar legitimidad. Entonces digo, bueno, la razón práctica, como decíamos. Ahora, la razón práctica, sin duda, kantiana, es distinto a la razón práctica aristotélica, ¿no? La razón práctica, esa razón práctica
que en el caso de Alexis me parece que ha dejado de ser, como él mismo lo reconoce, meramente procedimental para ganar en sustancialidad con los derechos humanos. Ha dejado de ser. No nos olvidemos que entre los libros de Alexis hay Teoría de la Argumentación, 1978, Teoría de los Derechos Fundamentales, 1985. Estos dos libros, dice Alexis, pertenecen a mi etapa juvenil, porque mi libro de la madurez, el parteagua, es El concepto y la validez del derecho, 1992, si mal no recuerdo, ¿no? 7 años después, más o menos ha sido una progresión, el concepto y la validez. Por eso digo, y ahí, de ahí, concepto y la validez, a ese artículo que escribe Alexis, como pregunta, que se lo publicamos en la Argentina, ¿derechos humanos sin metafísica? Como pregunta, y la respuesta que da Alexis, que sin metafísica no hay derechos humanos. Los derechos fundamentales para Alexis son los derechos humanos positivizados. Y los derechos humanos son morales, universales, a priorísticos, abstractos, etc., ¿no? Bueno, no sé si he aburrido mucho, pero se ha entendido un poco lo que quería ir a tu pregunta, que me pareció muy interesante este panorama tan variopinto del neoconstitucionalista. Conclusión: muchas coincidencias entre los neoconstitucionalistas, no positivistas, kantiano-constructivistas, y yo la verdad que me ocurre eso. Yo leo a Alexis y me adhiero muchísimas tesis, y también en el caso de Atienza. En el caso de Ferrajoli es más complicado porque me entusiasma muchas de sus tesis, sobre todo el plano de la democracia cosmopolita, todo el planteo internacional. Ahora, que si Alexis Ferrajoli me dice, me entusiasman mucho los derechos humanos, pero si los derechos fundamentales, pero si los derechos fundamentales dependen de una norma jurídica positiva, o sea, no me interesan tanto, porque si mis derechos fundamentales dependen de que el constituyente me lo reconozca, bueno, o sea, estoy preocupado, porque entonces valen lo que diga que valen el constituyente. Y si los derechos fundamentales, en su teoría de la justicia, en sus derechos fundamentales, valen porque hay 4 valores fundantes: libertad, paz, democracia y ley del más débil. Si estos 4 valores, me dice Ferrajoli, que valen, pero mejor dicho, dice, los valores se asumen, pero no se justifican, los valores no son verdaderos ni falsos, claro que quedo preocupado, porque yo creo que tengo razones que el nazi no tiene, y yo creo que puedo apelar a la verdad práctica con todas las dificultades, y el nazi no puede apelar. Entonces, que los valores se asumen, pero no se justifican racionalmente, me preocupa también. Por eso digo, con Alexis Atienza, de la mano a muchos lados. Doctor, tengo una inquietud de lo que acaba de comentar, cuando habla de las cuestiones de lo moral. Sí. Porque, pues según el grupo intelectual, muy bien, pareciera ser que hay una versión o un entendimiento de lo moral. La pregunta es, ¿la moral es, puede ser considerada una cuestión universal? ¿Hay una moral objetiva concreta? Porque al final de cuentas creo que en el discurso, en la discusión, todo lo otro, varían. Y eso me inquieta, porque si estamos justificando en que lo moral delimita justo y injusto, bueno, si yo tengo una moral de tal tipo, pues algunas cosas no serán injustas y otras sí. Bueno, muy buena pregunta, se ve que están informados ustedes, porque esa es un poco la discusión, esa es la madre del borrego, ¿no? Pero yo diría, a ver, en términos morales uno puede reconocer 5 teorías, básicamente, centrales. A ver, el problema, antes de entrar a las 5 posturas teóricas para responderte y por supuesto hacer opciones, ¿no? Pero digo, fíjate vos que el problema no es si hay una moral social, eso estamos de acuerdo, que en toda sociedad hay una
identificación, definición, caracterización del bien, y por eso, en base a esa caracterización, en esa sociedad se juzga que este comportamiento es bueno y malo, esta persona es buena y mala. En Esparta era uno, en Atenas era otro. Muy bien. Entonces, hay una moral social. La pregunta que nos estamos formulando es acerca de si hay una moral racional, desde donde juzgar la moral social y decirle a Aristóteles o a Tomás de Aquino que si ellos apoyaron la esclavitud o la servidumbre, estaban equivocados, errados moralmente, aunque la sociedad los avalara. E incluso el error se lo señalamos y a lo mejor le perdonamos la condena, porque decimos, bueno, pobre en su tiempo, pero que estaban equivocados, estaban equivocados. Muy bien, también hay una moral social en los pueblos, en algunos pueblos, por ejemplo, aquí pueblos originarios, ¿sí o no? Que a lo mejor en esos pueblos originarios hay una noción de bien, que el hombre tiene ciertos derechos que la mujer no tiene. No conozco en detalle, pero sí conozco casos jurisprudenciales de mujeres que han pretendido ser candidatas, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, entonces hay una noción de bien, de moral social, pero la pregunta es acerca de la moral racional desde la cual juzgamos esa moral social. Vamos a ver, nos preguntamos, ¿hay una moral racional? 5 posturas. Por un lado están las posturas estrictamente subjetivistas, que dicen un poco en esta línea escéptica, por ejemplo Kelsen, Ferrajoli, Ross, ¿no? Que la moral en definitiva la establece cada uno dice lo que es bueno y malo y punto. Si viene otro a decirme que yo estoy equivocado, ese otro lo que quiere hacerme es paternalismo ético. Me quiere en definitiva tratar como su hijo, como un imberbe, y entonces si yo le digo a un juez, o viene un juez y me dice, che, ando con ganas de venderme una sentencia, y yo le digo, eso está mal, el juez, que es subjetivista, me dirá, respetame, yo no te obligo a vos a no vender sentencia, me parece que sos un tonto total, déjame a mí vender sentencia, vos te quedás con tu ética y yo me quedo con la mía. ¿Está? Bueno, esto es una ética subjetivista. Se puede llamar de distintas maneras, hay que comprender que es complicado asumir las consecuencias de esta ética, quizás apelando por ahí a Robert Nozick, aquello. Uno podría llegar a decir en definitiva que los impuestos son un robo. Desde el punto de vista ético es algo deleznable, porque ¿cuál es el justificativo de los impuestos? Bueno, vos que ganaste mucho, sé solidario. Me están imponiendo una moral. Es que yo he decidido ser egoísta, he decidido odiar a todo el mundo, no hacerle daño, odiarlos, por mí que se mueran todos. En consecuencia, no quiero nada de nadie. No quiero que me presten agua, no quiero lavandera, no quiero policía, no quiero luz. Quiero que me dejen en paz. Para mí no hay otra ética, otro bien, que mi billetera. ¿Está claro? Bueno. Y vienen acá los legisladores y dicen, no, hay que ser solidario. Que no quiero serlo. Bueno, me imponen, claro. Digo, las consecuencias de una ética subjetivista, lo que se va cayendo ahí. También es complicado porque si no hay posibilidades de un discurso racional en las discusiones morales, ¿cómo dirimimos que vos sos nazi o yo soy nazi y vos sos democrático? ¿Cómo dirimimos esta pelea? No podemos razonar. Por ende, lo que cabe, para saber quién va a triunfar, las trompadas. El que gana la trompada o alguna otra solución irracional. Yo te engaño a vos y te hago creer que Dios me habló y me dijo que yo soy el que tiene razón, o el azar. Tiramos la moneda, bueno. En consecuencia es complicado, ¿no? Como dice en un artículo de Nino, si la democracia vale porque yo digo que vale, ética subjetivista, que poco vale. Peor aún,
deja de valer cuando yo digo que dejó de valer. Pero si la democracia vale porque hay razones cognoscibles y objetivas que la hacen valer, sigue valiendo, aunque los dos optemos por el totalitarismo. Bueno, digo esto por si te atrae las posturas subjetivistas para que dialoguemos después y discutamos. Después hay éticas intersubjetivistas muy variadas, por supuesto hoy muy actuales, porque de aquí vamos de Duguit hasta éticas más sofisticadas y racionales, como la ética del consenso, del diálogo, Habermas, Alexis, bueno, pero yo las voy a sintetizar porque en definitiva estas propuestas contrafácticas que computan los intereses universales, etc., tienen la dificultad a la hora de la realidad. ¿Cómo terminamos? A ver, está bien, hemos intentado universalizar los intereses de todos los destinatarios. Bueno, pero hay que decidir. Y entonces pareciera que en definitiva esto termina siendo un problema de mayorías y minorías. Me siento un poquitito complicado de simplificar a este nivel tan brutal estas teorías que han esforzado de construir una razón procedimental, razón moral procedimental, que si uno la respeta, obtiene la respuesta correcta en el plano moral. Pero bueno, ahí están las posturas intersubjetivistas. En el multiculturalismo, en todas esas corrientes, sabemos que esto está muy presente, ¿cierto? Que me pareció que incluso el cuchillo tuyo bajo el poncho tiene que ver con esto, que cada pueblo... Una especie de relativismo, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, claro, si todo es relativo, no hay nada objetivo y por ende los derechos humanos valen en la medida que en esa sociedad dicen que valen. Claro, esto es muy complicado porque si en ese pueblo le suprimen el clítoris a la mujer y vamos a preguntarle a estas mujeres, pero esto está mal. No, nosotros estamos pensando que está muy bien. ¿Qué hacer? Si ahí la pidan a la mujer y no la pidan a los hombres cuando cometen infidelidad, claro, a mí la razón, más allá de mi enclave espacio-temporal, me permitirá ir a esa comunidad a intentar dar razones, que cómo van a tratar distinto a uno porque uno es hombre y porque otro es mujer, a uno la pidan y al otro no. Entonces digo, bueno, todo esto, ¿no? Hay que asumir eso. Ya vamos al relativismo, no estamos planteando un objetivismo tonto, que hay un modelo, eso no creo que nadie lo suscriba, o bueno, me parece que así. Una tercera versión que, ojo, que hay que advertirla, que es muy importante y muy extendida y fomentada del centro de poderes, los poderes imperiales, etc., me parece que esa razón, en definitiva, no hay actos buenos y malos, cualquier acto puede ser bueno y malo, según genere consecuencias que brinden la mayor felicidad para el mayor número. Consecuencialismo, la versión más, me parece interesante, más difundida, el utilitarismo. La fórmula de venta, la mayor felicidad para el mayor número. Y te pongo un ejemplo del derecho alemán. Después de las Torres Gemelas sale una ley en Alemania que dice que autorizaba a la autoridad militar a derribar un avión que venía tomado por terroristas. ¿Cuál era la lógica? Una ética consecuencialista utilitarista. 150. El avión se va y se dirige hasta allá en un estadio lleno de gente, final entre México y Argentina del Mundial. Entonces digo, bueno, va a estallar ahí. Negocio redondo, dice la ley. Entre que mueran 150 y mueran 10.000, garanticemos que mueran 150. Garanticemos que mueran 150,
Y en consecuencia 150 es menos que 10.000. Está buenísimo el juicio ético. Claro, habría que preguntar a los autores de la ley qué pasa si iba la hija, el hijo, la mamá, etcétera, ahí en el avión, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la Corte Constitucional Alemana, fíjense qué interesante, declaró inválida por inmoralidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que el hombre es un fin en sí mismo, podríamos decir, siguiendo la noción de dignidad kantiana, que habría que explicarla, pero el hombre no puede ser totalmente medio para otro, totalmente medio para otro. Entonces, bueno, el consecuencialismo, otro modo de definir el bien y el mal, hay que ver. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Si me explica y llega a la conclusión de que vamos a ser más los felices que los infelices, firmo. Peligrosísimo, porque en el fondo esto es lo que justifica la tortura. Esto es lo que eliminemos a estos que son peligrosos para la mayoría y los que quedamos vamos a ser mucho más felices, ¿sí o no? Esta lógica de algún modo puede estar encerrada ahí en propuestas como la del derecho penal del enemigo. Bueno, a mí eso me preocupa mucho porque yo veo que esto se expande mucho, ¿no? Hay una cuarta versión que es la versión teologista en materia moral, el teologismo moral, el voluntarismo teológico. Que en realidad esto estaba no en Aquino, ojo, porque si yo pregunto quién, me dicen en general Aquino, y justamente Aquino lo que decía es más bien otra cosa muy distinta, contra las posiciones de algunos frailes franciscanos, Duns Scoto, Guillermo de Oca, Nicolás de Cusa, que ellos sí fueron voluntaristas teológicos. ¿Por qué? Porque decían que el bien y el mal lo determinaba Dios, lo daba a conocer a los que tenían fe, pero no se necesitaba la razón. Era confiar en la voluntad de Dios, no en la razón. Lo que dice Tomás es bastante obvio. ¿Por qué? Porque si a mí me viene un teólogo y me dice, Dios acaba de ordenar que tomar agua para el hombre es malo, yo sé que es bueno, y en consecuencia, si el que dijo eso piensa que es Dios, seguro que no es Dios, porque Dios no puede negar la verdad. 2 más 2 es 4 también para Dios, para tomar el agua de buena también para Dios, aunque diga que está mal, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí para Lutero. Lutero sí suscribe esa tesis. Si yo quiero conocer el bien, Nuevo Testamento, Dios, la fe. La razón no está recuperada teológicamente, qué sé yo no sé mucha teología, pero digo, en fin, Lutero. Claro, estas teorías éticas de pronto uno las ve, a lo mejor en posturas fundamentalistas, donde me dice, esto lo ordenó Dios, pero espera, déjamelo analizar con la razón. ¡Prohibido! ¡Prohibido! Acá no se discute, ni hacen análisis crítico. Esto es preocupante. Y luego dicen, ¿no?, que la razón es corrupta, ¿no? Una cosa bueno, ese es el planteo también de Lutero. Ese es el planteo, ¿no? Entonces digo, más bien la postura, de Aquino, para reivindicarlo, en posiciones como John Finnis hoy, en el planteo de filosofía moral, es la fe confirma la razón. No puede haber dos verdades. Ahora, la misma verdad se accede por la fe. Yo digo, no te voy a matar porque creo en lo que revelaron. O no te voy a matar por mi razón, porque por la dignidad, por los derechos humanos, por todo eso. Bueno, y vamos a la quinta posición, que era la que te quería ofrecer como postura. Por supuesto que hay algún objetivismo y cognitivismo. Algún. No todo es objetivismo, obvio. Yo tengo mi proyecto de vida que tiene una cierta moral, que se adapta a vocación, posibilidades, etc. ¿Se entendió? Las sociedades tienen a su vez un modo de proyectar esas exigencias esenciales en tiempo y espacio.
Torturar está mal aunque se practique en las sociedades. Ahora, está bien, suprimir o torturar. ¿Cómo tratamos al que delinque? Bueno, ahí hay muchos modos. Probation, justicia restaurativa, pena. Bueno, claro, pero algo hay que hacer. Lo que te dice la moral es que algo tenés que hacer. Proporcional, tenés que hacerlo luego de haberte asegurado que es libre al que lo va a hacer responsable, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cierto objetivismo, cognitivismo, que deja espacio para las adaptaciones, proyecciones personales, pero también sociales. En una palabra, hay muchos modos de ser una buena persona, muchos modos. Hay muchos modos de que sea una buena sociedad, pero no es que cualquier sociedad y cualquier persona es buena. Creo que coincidimos. Hitler, aunque estuviera convencido de lo que hacía, estaba equivocado. Tiene una dignidad ontológica, pero su dignidad moral es pésima. Y hay sociedades que son mejores y peores. Más o menos es todo lo que te quería decir sobre ese punto, ¿no? Doctor, a mí me llama la atención en su artículo un apartado del libro, mejor dicho, que es sobre las fuentes del derecho constitucional y las fuentes en el Estado legal. Me llama la atención las conclusiones. Sin duda la parte expositiva es muy clara y es sobre todo muy contundente en muchos puntos. Pero usted observa un fenómeno que es interesante. Sí es deseable llegar al punto del neoconstitucionalismo, plantear ciertas tesis, pero usted observa una imposibilidad fáctica, que es desde la academia, que estos programas están fundamentados en la idea de las fuentes de un derecho legal, de un derecho de Estado legal. Me preocupa y sobre todo porque si nosotros queremos trascender hacia ese modelo, los estudiantes hoy se van a enfrentar a la imposibilidad de razonar de forma práctica y sin duda se va a malinterpretar el ejercicio que existe cuando nosotros queremos buscar principios, cuando se planea argumentar el derecho. Va a existir una distorsión clara de estos modelos. Doctor, en el ensayo no apunta hacia dónde se debe dirigir este proceso de enseñanza. Bueno, perdón. No, me parece, yo sería más categórico que vos todavía. Más que distorsión, más bien la Facultad de Derecho, yo digo que más bien alientan, auspician la esquizofrenia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, miren, experiencia permanente por toda América Latina, o por distintos países de América Latina. Uno en un ambiente de juristas pregunta ¿cuáles son las fuentes del derecho? No quiero hacerlo pasar a ustedes un papelón. Seguramente me dicen la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Bueno, horrible. ¿De dónde está tomada esa teoría de las fuentes del derecho? Está tomada del Código Civil, obvio, del Código Civil. Ustedes se están olvidando, por ejemplo, la Constitución. Se están olvidando de la Constitución, del ius cogens, ius gentium, de los tratados de derechos humanos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, del derecho indígena, etcétera, etcétera. Entonces, porque cuando yo pregunto, ¿y la costumbre jurídica contra leyes? No, solamente interpretativa o supletoria, me dicen, ¿no? Bueno, entonces digo, efectivamente yo creo que esa teoría de las fuentes del derecho, cuyo rasgo, repasémoslo rápido. En primer lugar, una teoría de las fuentes del derecho jerárquica y a priori, estaba arriba de todo la ley, ¿sí o no?
y esforzadamente se trataba de acomodar el discurso cuando yo decía, ¿cómo se olvidaron la Constitución? No, la Constitución está incluida dentro de la ley. Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se puede confundir la Constitución con la ley. Y decir que la Constitución es la ley fundamental, eso es una metáfora. Pero no se puede confundir la Constitución con la ley. Pero para salvar la enseñanza del del Código Civil, y acomodarlo, inventamos estas metáforas. Entonces, jerarquía a priori. Bueno, la verdad es que esa jerarquía es movible, depende de los casos. Porque como sabemos, los derechos humanos, los principios se ponderan, se pesan. Y en este caso la libertad de expresión la pongo acá y la dignidad acá, porque se trata de la dignidad de un funcionario, pero en otro caso invierto, etcétera, etcétera. Entonces, jerarquía, no. Segundo lugar, se me decía, por ejemplo, que las fuentes del derecho son pocas, 3, hoy son muchísimas. En tiempos, como diría Pérez Luño, de desbordamiento de las fuentes del derecho, decimos nomás en los derechos humanos, que no tienen derechos humanos explícitos e implícitos, más todo lo que yo mencioné, constitución, costumbre constitucional, derecho indígena, ius gentium, ius cogen, tratados internacionales de derechos humanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las fuentes son muchísimas. Tercero, te decía, una nómina no solamente reducida, sino exhaustiva, no hay etcétera. Son esta y ninguna más, por lo mismo que acabo de decir. Cuarta característica, el carácter estatista de la fuente del derecho. Para que aparezca una fuente del derecho se necesita que el Estado la apruebe. Por supuesto, me parece que no resiste, bastaría aludir que si fuera cierto esta noción de fuentes del derecho estatista, la Corte Penal Internacional se queda sin trabajo, se queda sin chamba, porque siempre habrá un dictador que haga una constitución a su medida y una nómina de fuentes del derecho a su medida. Quinto lugar, escritural. Asociamos que el derecho es el que se publica en el periódico oficial de la Federación. Y esa ingenuidad de suponer que si uno lo lee todos los días, va a saber lo que es el derecho. Claro, porque se suponía que la jurisprudencia no creaba derecho. Y yo me gusta decir con la hermenéutica alemana, aplicar el derecho a un caso es descubrirlo. Y si me apuran, crearlo. Bueno, no crearlo de la nada, pero bueno. Entonces, la idea de la publicación, de la escrituralidad del texto, me parece que está bien, pero no agota el derecho. Y en sexto lugar, el carácter general. Esto viene ligado a la epistemología, el modelo de ciencia, todo general, universal. No, a ver, fuente del derecho finalmente son los lugares, para seguir en la metáfora, son los lugares a donde los juristas vamos a buscar las respuestas jurídicas. Y si yo quiero saber cuánto va a ser mi salario, y lo discutimos en un juicio, el juez, efectivamente, la fuente de mi derecho, la fuente de la respuesta jurídica del juez, no va a ser la ley laboral, va a ser el reglamento de esa empresa donde yo trabajo, porque en esa empresa donde yo trabajo se ha dado una escala salarial superior a la que dice la ley. Yo no, ahí está. ¿De dónde sale mi derecho de propiedad? ¿En el contrato de compraventa y en la escritura translativa de dominio? No en el Código Civil. La fuente de mi derecho es esa. Y si me impugnan la invalidez de mi contrato de compraventa, bueno, ahí estaremos discutiendo si tengo o no tengo derecho a la propiedad, pero mirando el contrato, no el Código Civil, ¿se entiende? Normas generales,
Normas universales, normas particulares, normas individuales. De ahí nacen el derecho, puestas y dadas, explícitas e implícitas. Pero digo esto, por eso digo, bueno, finalmente, entonces lo que te, un poco reforzando tu conclusión, ¿qué hacer? Porque era tu pregunta, ¿qué hacer luego de ver esta esquizofrenia en la que nos impone? Yo no soy muy optimista con la Facultad de Derecho, no digo con la UNAM, ¿no? Pero digo en general, porque hay mucha inercia, ¿no? Es muy difícil de convencerlo a los civilistas que han dejado de ser todo lo importante que eran, que hoy el derecho más que ius privatista se ha convertido en ius publicista. Nos interesa el derecho constitucional, nos interesa el derecho internacional, nos interesa el derecho procesal, nos interesa el derecho penal, o no, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social. Bueno, por eso digo, yo no soy muy optimista, yo no creo que si me permiten, los civilistas se bajen del caballo fácilmente, pero es comprensible, yo no digo que no, pero digo, bueno. ¿Y cómo hemos tratado de reparar este problema? Con los posgrados. Los posgrados son los encargados de mostrarnos lo que nos oculta el grado. Entonces, si uno quiere saber dónde está el derecho y se queda con el grado, lo más probable es que termine, como me pasó a mí. Claro, yo creía que iba a ser cuando vuelve la democracia en la Argentina, en el 83, en el 84 yo soy juez. Bueno, y soy juez porque algunos amigos míos del mundo académico que también se habían metido en política, y bueno, le había ido bien, por decirlo, uno era ministro de gobierno y qué sé yo, bueno, son los que me ofrecen estar en la justicia, digo, yo creí que los jueces íbamos a hacer lo que me habían enseñado a mí, pero claro, nada que ver. Esa idea de que venía el caso, yo me daba vuelta, descubría la norma y proyectaba la respuesta. Nada que ver. Primero, conocer el caso era re complicado. Por ahí hasta me decía una prueba científica, me decía, esto ocurrió así. Otra prueba científica me decía, esto no ocurrió así. ¿Y cómo le hago yo para conocer la verdad de los hechos? Entonces eso era un mundo, un problema. Pero supongamos que conocí la verdad, o en definitiva opté. Bueno, iba al derecho, sorpresa, no había una respuesta jurídica como habían dicho, y me la habían enseñado con la amenaza que si yo me apartaba de la respuesta que estaba prevista, iba a ir preso, delito de prevaricato. El que se apartaba del sentido de la ley cometía un delito. Entonces, bueno, sorpresa, había muchas respuestas jurídicas explícitas y algunas que se me ocurrían a mí, implícitas, que a nadie se le habían ocurrido. ¿Qué hacer? Bueno, uno fue perdiendo el temor al prevaricato, pero luego veía la respuesta, escogía una y venía la parte más difícil, que había que argumentar, y había que argumentar persuasivamente, porque no basta tener la mejor razón para que ella triunfe. Entonces había que, en fin, la retórica, qué sé yo, conseguir el patos con ATH del auditorio. Bueno, entonces digo, esto es un poco la realidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, ojalá se pudieran cambiar los planes de estudio del grado, ¿no? Yo introduciría muchas cosas, ¿no? Es decir, por un lado, por supuesto, procuraría enseñar el derecho desde la jurisprudencia, no desde la ley. La ley aplicada, no desde la ley. Yo procuraría enseñar el derecho de la jurisprudencia, cuando terminó la partitura. Bueno, en segundo lugar, por supuesto, procuraría potenciar la filosofía del derecho. Por ahí estaba leyendo un artículo, me parece que un profesor brasilero, de un título
muy atractivo, la venganza de Atenas a Roma. Claro, porque es un tiempo de la filosofía jurídica y no de la ciencia jurídica, ¿no? Es decir, un poco esto, ¿cómo hago para comprender los derechos humanos? Claro, los científicos necesitan, pero ellos no me dan la respuesta. ¿A quién le voy a preguntar qué es la dignidad humana? ¿A un penalista, un civilista? No, a un filósofo moral, a un filósofo jurídico, un antropólogo. La libertad, no se le va a preguntar a un civilista. El civilista la necesita, pero él no la da. Entonces digo, por eso se dan cuenta que la realidad de nuestra facultad de Derecho, que indica que los filósofos de Derecho somos el último origen del tarro. Es decir, que no existimos frente a los que enseñan el derecho, o sea, enseñan los códigos. Nosotros no existimos, no tenemos ni código. Cuando uno va a un alumno, bueno, en una palabra, entonces, y cambiaría la metodología de enseñanza, porque ¿qué es un buen alumno de nuestra facultad de Derecho? Para ser un buen alumno de nuestra facultad de Derecho se necesitan dos cosas: mucha memoria y ninguna capacidad crítica. Con esas dos condiciones uno, o no, porque si supongamos que uno no controle su capacidad crítica y uno va al tribunal y dice, mire, señor amigo del tribunal, he estado pensando y creo sorpresa, mire joven, usted no está para pensar acá, usted está para repetir lo que le hemos enseñado, ¿o no? Parecen como operaciones técnicas, ¿no? O sea, mecánica. Exactamente, bueno, por eso digo, entonces yo insistiría mucho en el diálogo, enseñar en grupos, diálogo, porque el ejercicio del jurista es discutir, dialogar. Nuestra matriz es dialéctica, es controversial. ¿Y cómo voy a ser yo jurista si no me enseñaron a dialogar racionalmente? No prepotentemente, racionalmente. Y aquí, por ejemplo, vamos a las 28 reglas del discurso racional, del diálogo racional de ley. Eso es interesantísimo. Entonces, por eso diría, yo muchas otras cosas, pero yo pondría el acento en, movería, como digo, la ley aplicada. En segundo lugar, filosofía, mucho más filosofía que ciencia. Pondría generaría grupos, estudiaría en grupos y con diálogo racional. En cuarto lugar, por supuesto que pondría una currícula muy móvil. ¿O ustedes estudiaron Derecho Informático? ¿Derecho al medio ambiente? Por supuesto, psicología, psiquiatría, genética, y eso lo van a tener. Por eso digo, una currícula móvil, muy móvil. Puede ser que la currícula que me enseñaron a mí sea la misma que la de mi padre y la de mi abuelo, y que a mi hija le enseñe lo mismo que me enseñaron a mí, a su abuelo, a su bisabuelo, en el derecho. Bueno, entonces digo, haría muchos cambios, pero como no soy optimista, me gustaría seguir pensando en los posgrados, pero ojalá me equivoque, ¿no? Doctor, y solamente ya para finalizar esta entrevista, usted tiene muchos trabajos sobre ética judicial y tiene muchos trabajos sobre el ejercicio interpretativo, pero esto es la ética del judicial o esta ética del juzgador. Sí. ¿Cómo se enfrenta ante esta también posibilidad fáctica que tiene de un Estado completamente legalista cuando se le enfrenta, y usted en su labor, cómo enfrentó esta imposibilidad de los principios? Bueno, me parece muy interesante porque no me acuerdo si la semana pasada o la otra, hubo un encuentro de directores de escuelas judiciales estaduales, ahí en el Instituto de la Judicatura Federal, y me pidió el director, magistrado Vázquez Mellado, que diera idoneidades judiciales y modos de acreditación. En el Estado de Derecho Legal, ¿qué le pedíamos a alguien que quería ser juez? Que supiera el derecho. Porque él iba a ser la bouche de la loi, la boca de la ley, ser inanimado. Muy bien, en consecuencia no pedíamos más nada. Hoy, ¿qué pedimos para ser juez? Bueno, me parece que idoneidad física, todas las profesiones requieren una cierta idoneidad.
yo no le voy a dar el bisturí a un cirujano que de pronto enfrenta la enfermedad del mal de Parkinson, por más que tenga ganas, qué sé yo, pero no podrá operar. Tampoco le daré una licencia de conducir, por lo menos por ahora, a lo mejor, ojalá lleguemos a alguien que sea ciego, por ejemplo. ¿Cómo hago para darle una licencia de conducir? Digamos, de servicio a tercero. Ojalá cuanto antes, porque a mí también me violenta estas limitaciones que pone, pero bueno, son insalvables, me parece. Pero digo, fíjense, hay idoneidades físicas, hay idoneidades psíquicas, obviamente, por más que esta persona sepa hacer muchas sentencias, sepa hacer mucho derecho, pero si el único problema es que algún día del año se vira, ¿no? Se le sale la cadena. Bueno, porque lo vamos a tener que soportar el usuario, que no nos olvidemos, los jueces ejercemos un poder que nos da la sociedad y nos paga el sueldo. Bueno, tratemos de ser como la sociedad quiere, seamos democráticos, seamos un poco como la sociedad quiere, y la sociedad no es masoquista, quiere los mejores jueces. Entonces, idoneidad física, idoneidad psicológica, idoneidad científica, claro, el juez necesita saber el derecho, ok, por supuesto, no la ley, el derecho. Por ejemplo, ¿sabe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sabe opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sabe cómo se ponderan los principios? No la ley, el derecho. En cuarto lugar, idoneidad prudencial, técnica, operativa. Yo no lo quiero para dar clases, lo quiero para decir el derecho en el expediente, ¿no? En quinto lugar, idoneidad gerencial, management, gerenciamiento, que el juez gerencia, administra recursos humanos, administra recursos materiales, administra tiempo, administra espacios, e idoneidad ética. Porque si Al Capone sabe derecho, es más peligroso. En consecuencia, este tema, ¿a quién le vamos a dar el poder de elegir? Fíjense el contraste de la figura del prevaricato como se definía en el Estado de Derecho Legal y la figura del prevaricato como se definía en el Estado de Derecho Constitucional. En el Estado de Derecho Legal se definía la figura del prevaricato, como ya dije, cuando el juez se aparta de el sentido de la ley. Como está en el Código Penal, justamente fue la causal de destitución del juez Garzón, más allá de los motivos que ignoro, digo, la figura penal, ¿no? Es un juez en España comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Fíjense la distancia, sentencia injusta a sabiendas. En el caso del juez Garzón se le imputó que interceptar las comunicaciones telefónicas entre los imputados y los abogados era objetivamente injusto. Pues si no, no hay delito. Si la injusticia es de cada uno, el juez Garzón podría decir, mire, es injusto para ustedes, no para mí. Entonces, bueno, por eso digo, me parece que, un poco yendo al tema tuyo, de la importancia, la verdad, de la ética, de las virtudes, de estos hábitos, porque los jueces gozan de una enorme discrecionalidad. Podemos elegir, como lo revela la jurisprudencia, que sí, que no, que gana el actor, que gana el demandado, sí o no, tesis jurisprudenciales contradictorias. Eso revela que no hay una respuesta. En consecuencia, ¿a quién le damos la capacidad de elegir que gane el actor o que gane el demandado? Este enorme poder se lo damos a una persona confiable, ¿o no? Salvo que uno sea un suicida, o un masoquista. Yo no se lo voy a dar a Al Capone. Si me dan a elegir Al Capone o Mahatma Gandhi o lo que sea, yo voy a elegir, obviamente no voy a elegir a Al Capone. Entonces, por eso digo, y me parece que por ende, los modos de elegir, supongamos la jurisprudencia, los modos de elegir, donde los jueces tienen mucha capacidad de autodeterminación, de elección, digo, que es el sistema norteamericano, por ejemplo, el sistema inglés,
es muy interesante ver los criterios para la elección de un magistrado federal. Es decir, se estudian, por ejemplo, las infracciones de tránsito, no cuántos libros escribió. Se estudia, por ejemplo, qué opinan los que van a ser los que trabajaron para este candidato a juez, los explotaba, los tuvo en negro, le pidió favores sexuales, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense que en la Argentina el decreto 222 de Kirchner apuntaba en esta línea. El Ejecutivo ponía en conocimiento de la sociedad que los candidatos para un cargo federal, de la justicia federal. Entonces, todos los que conocían a estos magistrados podían hablar a favor o en contra. Y por supuesto que interesa, este candidato, a ver, viene un cliente y viene a decirnos que le trató el asunto como un bestia jurídico, porque dejó caducar, perimí, no ejerció recurso, se tragó plazo, lo que sea. Claro que nos interesa. Nos interesa que el abogado que venga el cliente se quedó con mi asunto. Me compró el crédito por chacha y palito y se quedó con mi crédito laboral. Bueno, capitales. Que venga el cliente, me pidió un favor sexual, que si no, no atendía a mi causa y qué sé yo, tuve que dárselo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco este perfil que no tiene que ver, porque efectivamente hoy sabemos que los jueces elegimos y elegimos desde sí a no. Por eso me parece que efectivamente la figura del juez debe ser también visualizada en el marco del Estado de Derecho Constitucional, y en ese marco es muy importante la ética judicial. Digamos de paso, y para terminar esta intervención, piensen ustedes que en el Código de Ética Judicial para Iberoamérica, que tuvimos el honor de escribir con Manuel Atienza, por encargo de los 22 presidentes de las Cortes Supremas de Iberoamérica, ahí pusimos 13 principios. Y bueno, el fin de la función judicial es conseguir la justicia por medio del derecho, no la justicia que se le ocurre, por medio del derecho, pero conseguir la justicia, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias por este tiempo. Creo que nos hemos extendido un poco de lo que hemos acordado, pero creo que era necesario. Lynn, no sé si tengas tú una conclusión extra. No, pues agradecerle mucho su intervención, todas sus aportaciones. Parece que estamos en una etapa de cambio de paradigmas, hay mucho que discutir, mucho que replantear, y pues esperamos los juristas contribuir al cambio social y poder realizar todo lo que está ya plasmado tanto en los libros y lo que está por venir. Bueno, en parte agradecerles, a lo mejor unos pone mucho entusiasmo en estos temas, pero me parece que los merecen, y sobre todo siendo en estos casos profesores jóvenes, también me parece importante que ustedes también mantengan esta perseverancia, este entusiasmo por el derecho, para lograr que el derecho sea como la sociedad quiere y merece, ¿no? Me parece que esto es muy interesante, y esta cierta capacidad de utopía, de ilusión, de ensueño, de descontento, desconcierto. La filosofía, dice Piper, es profundamente, radicalmente antiburguesa, ¿no? En el sentido de que los filósofos, para bien o para mal, tenemos un gustito siempre de disconformidad, queremos un poco más siempre, ¿no? Y ojalá conservan esta actitud antiburguesa, por decirlo de algún modo, el burgués que tiene todo resuelto, todo definido, porque me parece que es una buena vocación. Gracias. Y pues a todo el público que nos escucha y ve este video, el doctor tiene un libro nuevecito en Córdoba, que es en 2013, que se llama La Constitucionalización y Judicialización del Derecho. Muy interesante esta idea del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muy agradecido por la entrevista.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, y también muy buenas tardes, Universidad Panamericana, que hoy nos encontramos en la residencia de esta universidad. Y pues nos encontramos para realizar una charla de corte informal con el doctor Rodolfo Luis Vigo, una de las mentes creadoras y propositivas desde Latinoamérica de una construcción sin duda epistemológica muy interesante que hoy en día es la idea del neoconstitucionalismo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, soy yo el encantado de poder recibirlo y charlar estos temas siempre tan interesantes. Doctor, a mí me gustaría empezar la entrevista con una pregunta que sin duda Alexi también la planteó. En la época y en el siglo XXI, ¿cuál es la innecesaria entre derecho y moral? De manera tal de que no cualquier contenido puede ser derecho. Para decirlo de una manera todavía más clara, quizás hay un límite al derecho que lo fija la moral. De manera tal de que si de pronto una autoridad habilitada con competencia para crear derecho, e incluso si esa autoridad al momento de crear derecho respeta el procedimiento y no violenta la norma superior, e incluso el derecho que crea finalmente es eficaz, a pesar que sean todos estos requisitos, si hay una contradicción grave y evidente, algunas exigencias morales, ese propósito creador de derechos se verá frustrado, abortado, no logrará esa autoridad crear derecho. Con lo cual se advierte desde esta perspectiva que en definitiva hay una especie de juridicidad que fija la moral indisponible por aquel que se propone crear derecho. Para utilizar la fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho, aunque lo diga el Papa Francisco, Naciones Unidas, toda la comunidad, etc. Eso no es derecho. En consecuencia, acá hay esa especie de coto vedado, para utilizar la exitosa fórmula de Garzón Valdés, hay un coto vedado para la autoridad. No puede ser cualquier contenido derecho. Yo creo que en consecuencia, incluso fijando posición sobre estas tres teorías, por supuesto yo me inscribo en esas posturas no positivistas que en definitiva apuestan, es cierto, por un lado a la autoridad, a la comunidad, etcétera, pero hay algún límite que pone una moral racional, exigencias morales. Esos límites que pone la moral racional, quizás el mejor modo de decirlo en una terminología que todos captamos y reconocemos, es en definitiva los derechos humanos. Porque en consecuencia, si hay en el derecho una violación grave y evidente a los derechos humanos, eso no será derecho y por ende, quien ha creado ese derecho o quien lo cumple ese derecho, se le genera un riesgo, sigo con Alexi, a una eventual responsabilidad jurídica por haber creado o aplicado un derecho que por su injusticia extrema no merece ser reconocido como derecho. Doctor, ahora bien, usted se inscribe en este movimiento intelectual del neoconstitucionalismo, ¿no? Un movimiento que tiene bases filosóficas, que aborda cuestiones de lo jurídico, pero a mí me inquieta una cuestión. Si uno se remonta a las corrientes del derecho, encuentra el justnaturalismo, que habla de que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral. El positivismo nos dice no tiene nada que ver, no están conectadas. Después dicen, bueno, al parecer siempre sí hay unas cuantas conexiones necesarias. Pero lo que a mí me inquieta es cuando uno habla de neoconstitucionalismo, siento alguna confusión en relación a la postura que toma con derecho humano, porque se me hace muy similar al justnaturalismo. ¿Cuál es la distinción entonces? Bien, no, muy interesante pregunta, porque
seguramente ustedes saben que hay todo un debate terminológico de cómo llamarlos a esa corriente de autores que en definitiva su nota es de haberse dedicado a estudiar el Estado de Derecho constitucional, precisar una serie de conceptos, una agenda de problemas y al mismo tiempo formular una serie de conceptos, principios, argumentos, etcétera, argumentación, etcétera. Entonces se ha discutido. A mí me sigue pareciendo, hará cosa de unos 20 o 30 días estuve en Colombia debatiendo justamente este tema con Manuel Atienza, y él también planteaba algunas dudas, aunque prefería hablar de pospositivismo. Yo sigo pensando que es conveniente hablar de neoconstitucionalismo, más estando en México, donde ha habido efectivamente una promoción de esta denominación por profesores precisamente de la Universidad de la UNAM, como Miguel Carbonell. Me parece que hoy se puede hablar de esta corriente de neoconstitucionalistas, cuyo rasgo común es haberse dedicado, como decía yo, a explicar al Estado de Derecho constitucional, a avalar al Estado de Derecho constitucional y promover el Estado de Derecho constitucional. Bien, pero me parece que es posible reconocer entre los autores neoconstitucionalistas a tres grandes versiones. En primer lugar, la naturaleza hoy del derecho. Bueno, a mí me parece que quizás la mejor forma de responder es identificar las perspectivas sobre la pregunta de que pensamos que es el derecho, desde, me parece, las tres teorías un poco predominantes de mayor relevancia y significación hoy en el panorama doctrinario. Por un lado están los positivistas, que, como dice Alexis, su característica central es que no admiten conexiones necesarias, conceptuales, intrínsecas entre el derecho y la moral. Para decirlo en una fórmula de Kelsen, cualquier contenido puede ser derecho. Aquí también incluimos aquellos que admiten, como el positivismo incluyente, esas conexiones que pueden darse de una manera contingente. El problema entonces del positivismo es que no hay conexiones necesarias entre el derecho y la moral, cualquier contenido puede ser derecho. En segundo lugar, tenemos aquellos que, como los críticos, aquí hay también un amplio repertorio de alternativas, en definitiva remiten el problema del derecho al poder, sea en clave estrictamente política, económica, psicológica, etc. Pero en definitiva, el derecho queda en buena medida, me parece, debilitado o remitido a estas otras disciplinas. Y finalmente están las posturas no positivistas, que admiten una concepción esencial